comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a su espacio Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y permítame darle la bienvenida a este nuevo programa, un programa más que Dios nos permite tener. Gracias a usted también por conectarse con nosotros un viernes más, un ratito más, una hora más, donde vamos a estar trabajando un tema muy bonito, un tema muy interesante que oramos para que sea de bendición para usted y para que usted también pueda compartirlo con las demás personas y pueda también llevar este mensaje a muchas personas a través de su país, alrededor del mundo, donde usted quiera. Usted puede compartirlo donde usted quiere. ¿Y cuál es la mejor manera de compartirlo o dónde lo puede encontrar usted para compartirlo? Lo puede encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok. Lo puede encontrar también en nuestro canal de YouTube. Lo puede también encontrar en formato de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás reproductores. Y también en todos los reproductores de multimedia. En todos ellos usted nos puede encontrar como Sálvese quien crea. Y usted se loguea en Instagram, en Facebook o en TikTok y nos busca Sálvese quien crea. En nuestro canal de YouTube igual, Sálvese quien crea. En podcast también, Sálvese quien crea. Y ahí usted nos va a encontrar como Sálvese quien crea. Y usted puede compartir el material. Ahí usted puede compartir todo lo que tenemos nosotros disponible para que usted tenga material para estudiar y para que lo comparta. Eso es lo más importante. Ahora, también tenemos otra manera en la que usted puede comunicarse con nosotros directamente, que es a través de nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp está completamente habilitado para que usted pueda mandarnos un mensajito y comunicarse con nosotros. El número es el 6127-8363. Si usted está dentro de Costa Rica o si está fuera de Costa Rica, es nada más que agregue el código de área, que es más 506, por lo cual el número quedaría más 506-6127-8363. Si usted me oye un poquito agitado, es porque hace un tiempo estuve un poquito afectado de salud, estuve bastante afectado de la garganta y todavía, pues por alguna razón no he terminado de salir de eso, entonces me quedo sin aire muy rápido. Así que si usted me escucha que estoy como corriendo, que me veo como o me siento como apurado, es porque casi no puedo respirar de la misma manera que respiraba antes. Pero bueno, vamos a seguir creyendo en el Señor que muy pronto vamos a salir de esto, ¿verdad? Bueno, ya les mencioné nuestras redes sociales, hablamos de nuestro WhatsApp y recuerde también nuestro website www.salvesequiencrea.org, donde usted tendrá toda la posibilidad y todo el material para que usted acceda ahí a www.salvesequiencrea.org y tiene la bendición de tener todo el material que nosotros grabamos y todo el material que tenemos disponible para compartir con usted. El día de hoy entonces tenemos un programa muy bonito, pero como es usual en nuestro programa, vamos a tener nuestro devocional súper rápido de este librito que se llama Jesús en Rojo. Y dice el día de hoy: fe sin límites. ¿Por qué cavilan en su corazón? Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 5:22. Y dice: Jesús percibió que sus oyentes estaban razonando en sus corazones. Algo no les cuadraba a sus discípulos. El hombre es una criatura que razona. Dios nos creó con la capacidad de razonar sobre la vida y entender las verdades espirituales, lo cual nos separa de los animales. Nos hacemos preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué había en el principio? ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe la justicia absoluta? Sin embargo, a veces nuestro razonamiento puede obstaculizar nuestra fe. No es verosímil pensar que un hombre pueda caminar sobre el agua, resucitar a los muertos o alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Fue Charles Spurgeon quien dijo con razón que donde la fe puede nadar, la razón solo puede remar. La razón tiene límites, la fe no tiene límites. Así que la pregunta para el día de hoy es: número 1, ¿mi esfuerzo por tratar de entender las cosas obstaculiza a veces mi fe en Dios?
Y ahí pues estamos con nuestro devocional para el día de hoy. Y vamos a empezar entonces, porque no quiero tomar mucho tiempo para empezar el programa. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy, si usted vio la publicidad que pusimos en redes sociales o le llegó nuestro mensaje por WhatsApp, se llama La Gloria de Dios. Y hoy vamos a conversar de este tema que es, yo creo que es fundamental, es central, es uno de los temas base de nuestra fe como cristianos. Y pues también el conocer esto nos va a dar el poder de transformar nuestra vida y de transformar la vida de otros, que es la gracia de Dios. Ahora, para nadie es un secreto, y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que estamos viviendo en un mundo que está muy marcado por el egoísmo y por el mérito propio. La gente está buscando mucho, ¿verdad? Sobresalir. Pero la gracia de Dios destaca en este caso como un regalo inmerecido. Ni usted ni yo nos merecemos esta gracia, pero esta gracia nos ofrece perdón, amor y salvación. La gracia de Dios es un tema que está presente en toda la Biblia. Si usted lee la Biblia, la gracia de Dios siempre está presente ahí desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y esto nos revela la naturaleza amorosa y misericordiosa de nuestro Creador, de nuestro Dios Padre, del Señor eterno. También a lo largo de la historia vamos a ver en este programa varios ejemplos de la gracia de Dios puesta en acción, ¿verdad? Desde la preservación de Noé y su familia en el arca hasta la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Y en este programa, el día de hoy, vamos a explorar qué significa realmente la gracia de Dios, cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo podemos responder a ese regalo tan grande que Dios nos dio. Y vamos a estudiar también muchos ejemplos bíblicos, algunos, vamos a ver muchos versículos clave, vamos a reflexionar personalmente para comprender un poquito más a profundidad, ¿verdad? Lo que es la gracia de Dios y qué nos ofrece para cada uno de nosotros. Así que sin más, empecemos nuestro programa. Vaya por lápiz, vaya por papel, vaya por su vaso de agua, porque esto se va a poner muy, muy bonito. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy tenemos un tema muy bonito, si usted se viene conectando, que es la gracia de Dios. Ya pasamos por la introducción, ya hablamos un poquito de qué es lo que vamos a ver durante este programa. Y pues en este bloque ya vamos a empezar directamente a nuestro programa con el detalle de todo lo que vamos a empezar a ver sobre la gracia de Dios. Estábamos escuchando anteriormente, aunque usted no lo crea, si usted es un cristiano viejito, viejito con bastante tiempo de estar en los caminos del Señor, pues conoce a Palabra en Acción. Y bueno, estuvimos escuchando a Palabra en Acción, una versión que hicieron en el 2002 de esta canción que se llama Su Nombre de Guerra, que es un piezón, para mí es un piezón. Y le hicieron un arreglo nuevo ahí, se oye bastante bien. Entonces, bueno, vamos a nuestro programa, que es lo que nos ocupa el día de hoy, y vamos a hablar de la gracia de Dios. Así que arranquemos de inmediato. ¿Qué es la gracia de Dios? Tenemos que comenzar lo que vamos a hacer entendiendo qué es la gracia de Dios. Entonces, en este bloque vamos a estar estudiando, vamos a estar conversando, sobre la esencia misma de la gracia de Dios. Vamos a explorar qué significa y por qué es, como decíamos al principio, algo fundamental de nuestra fe. Lo primero que tenemos que definir es qué es la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la naturaleza de la gracia? ¿A qué se refiere? El diccionario de la Real Academia Española dice que gracia es un don, o sea, un regalo o favor que se hace sin merecerlo, ¿verdad? Sin merecimiento particular, y es una concesión gratuita, o sea, es un regalo. Entonces, la gracia de Dios, ¿verdad? Como decíamos ahora, es algo central, es como la base de nuestra fe cristiana, y se refiere directamente al amor inmerecido y la bondad directa de Dios hacia la humanidad que ha pecado, y porque usted y nosotros somos pecadores, entonces el Señor tiene un amor inmerecido. Nosotros no merecemos ese amor y tiene una bondad directa de Él
hacia nosotros. Es un regalo completamente gratuito que Dios nos da a todos los seres humanos, y de esto no tiene nada que ver ni sus acciones, ni sus méritos, ni lo bonito que usted sea, ni nada que tenga que ver con usted, porque no es merecido, no tiene nada que ver con nuestros méritos o con nuestras acciones. Es algo completamente inmerecido. Vea lo que dice Efesios capítulo 2 versos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vea que la única manera que usted puede tener gracia es por don de Dios, por regalo de Dios, porque no es por obras, porque si no todo el mundo, como decimos aquí en Costa Rica, jugaría de vivo, sino que, como dice aquí Pablo en la carta de Efesios, para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación, vea qué interesante, viene a través de esa fe que tenemos nosotros en Jesucristo, y no como resultado de los esfuerzos que usted haga o de los esfuerzos que yo haga. Esto no tiene nada que ver. Entonces vea qué interesante, porque por gracia sois salvos. Somos salvos a través de Jesucristo, y Jesucristo fue un regalo para nosotros, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos ganar, como decíamos anteriormente, pero es un regalo que Dios nos da y viene a través de la fe. Entonces, hay dos partes acá. Hay una parte que es un regalo de Dios, que es la parte de Dios, y la parte de nosotros, que es creer con fe. Entonces, a final de cuentas, para que nosotros obtengamos este regalo, que es la gracia, tenemos que tener fe, pero es una fe creyendo, es una fe en acción. Nosotros tenemos que creer que Dios tiene gracia para con nosotros, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, como decíamos ahora, la gracia no se basa en las cosas que usted y yo hagamos, no tiene nada que ver lo que hacemos, sino que se basa en quién es Dios y en su carácter amoroso y misericordioso, como lo hemos estado hablando. Es un regalo divino, y vea qué bonito que esto vamos a verlo un poquito más a profundidad más adelante, pero nos libera del pecado, la gracia, y nos da salvación y reconciliación con Dios, que es sumamente importante. Vea lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos estado separados de Dios. Sin embargo, a pesar de que nosotros pecamos, que estaríamos completamente aparte del Señor, Dios nos justifica de manera gratuita. Esto es gratuito por medio de su gracia. ¿Ok? La palabra justificados en este versículo, que dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados significa ser declarados justos delante de Dios, ¿verdad? Y esto no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios nos da ese regalo de ser justificados por su gracia. Ahora, si nosotros queremos tener un poquito más de idea, como decir, bueno, es que tal vez solo la gracia es para nosotros. No, hay ejemplos bíblicos, hay ejemplos de personajes que tuvieron directamente la gracia de Dios sobre ellos. Y vea, para que nosotros podamos entender un poquito más, veamos por ejemplo la historia de Noé en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El mundo estaba completamente perdido, había solo pecado en la tierra, ¿verdad? Pero a pesar de esa maldad que había, ¿verdad? Esa corrupción que había en la humanidad, Dios muestra su gracia, le da su gracia al salvar a Noé y a su familia del diluvio, ¿verdad? Les da una oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces vea qué impresionante que a pesar de todo lo que están pasando, a pesar de que venía una destrucción total, siempre Dios enseña la gracia, ¿verdad? A través de este regalo que le dan a Noé, y le dice: construya esta arca, ¿verdad? Y métase usted y su familia y los que crean, ¿verdad? Ahí meta los animales y todo para que ustedes sean salvos. Vea cómo los cuidó de ese juicio divino. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Jehová le dio gracia a él. Entonces, como estábamos hablando, a pesar de ese enredo en el que estaba viviendo Noé, a pesar de que ya venía el diluvio, Dios siempre le aplicó su gracia. Otro ejemplo que tengo por acá también puede ser tal vez la historia de José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también, ok, a él lo vendieron los hermanos, era esclavo, ¿verdad?
enfrenta un montón de pruebas y dificultades, él pasa una vida muy difícil ahí, pero José reconoce la mano de Dios obrando a través de su vida, ¿verdad? Entonces al final de la historia, José perdona a sus hermanos y al final termina reconociendo que a pesar de todas las acciones malvadas de los hermanos y todo lo que hicieron contra él, Dios había usado todas esas cosas para bien de su vida, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver es cómo la gracia de Dios también puede transformar situaciones que al parecer son muy horribles, ¿verdad? Desesperadas, en un montón de bendiciones que no estábamos esperando, un montón de bendiciones inesperadas. Vea Génesis 50:20. Esto lo dice José: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. No importa que ustedes me hayan hecho daño, que ustedes querían hacerme daño, Dios lo encaminó para bien. La gracia de Dios estaba conmigo. Entonces vea qué impresionante esto, ¿verdad? A través de todos los momentos difíciles, la gracia de Dios siempre estuvo. Ahora, hay varios versículos que a mí me gustaría darle que son claves acerca de la gracia de Dios. Por ejemplo, Efesios, vamos a ver, 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y vea que aquí estamos enfatizando que la salvación es un regalo de Dios otorgado por gracia, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, y lo recibimos a través de la fe que tenemos nosotros en Jesucristo, no porque somos extremadamente buenos. Juan 1:14 también nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea que Jesucristo vino al mundo lleno completamente de gracia, ¿verdad? Nos da su amor, nos da su bondad, la bondad y el amor que vienen de Dios, de una manera ya entendible, ya de una manera física, por decirlo así. Así que en este bloque ya estudiamos la definición y la naturaleza de la gracia de Dios, vimos que es parte de Dios, así como también vimos ejemplos bíblicos que nos están ilustrando, que nos ayudan a entender un poquito más esta gracia en la vida de las personas. También estuvimos hablando un poquito sobre los versículos claves, ¿verdad? Que les dije yo que tenemos, que resaltar la importancia de la gracia en nuestra fe. En los próximos bloques vamos a estar profundizando un poquito más en este tema de la gracia, que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho. Así que no se desconecte, porque este programa se está poniendo muy, muy bonito. Vamos a escuchar otra cancioncita que tenemos aquí preparada para usted, que se llama Algo Dios Hará, de un ministro que se llama Manu o Manu, no sé, tiene diéresis ahí en el nombre, y esta la canta junto a Hansel Carballo y Ricky Halley. Se llama Algo Dios Hará. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy estamos trabajando un tema muy bonito sobre la gracia de Dios. Ya hemos avanzado bastantito, ya prácticamente podríamos decir que estamos a la mitad del programa en este momento, así que estamos muy contentos de tenerlo junto con nosotros, o de tenerla o de tenerlos, porque no sabemos si una conexión que vemos nosotros, que alguien está escuchando, pueden ser varias personas o puede ser una familia, como nos comentaron un día en algún momento, que hay una familia que se conecta y hacen los devocionales con nuestro programa. Así que quisiéramos enviarles un saludo, quisiéramos felicitarles por tomarse el tiempo para compartir con nosotros y aprender un poquito junto a nosotros de lo que Dios tiene para cada uno de los seres humanos en su palabra. Y hoy estamos trabajando en la gracia de Dios, y ya estudiamos la definición, la naturaleza de la gracia de Dios. Estuvimos viendo varias personas dentro de la Biblia en las cuales el Señor manifestó su gracia, y vimos varios versículos también que son muy, muy importantes para entender cómo es o cómo funciona o cuál es la naturaleza de la gracia de Dios. Ahora, en nuestro bloque, en este bloque que comenzamos, vamos a hablar un poquito sobre la gracia de Dios en la vida de Jesucristo. Y esto es muy importante porque para todos nosotros la vida de Jesucristo es
un referente, ¿verdad? Nosotros tenemos como referencia la vida del Señor y si no es el Señor Jesucristo, ¿de quién vamos a aprender, verdad? Entonces, en este bloque vamos a meternos un poquito más a ver cómo fue que Dios manifestó la gracia en la vida y en el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver varios versículos que nos ayudan a apoyar esto. ¿Y a qué me refiero con esto? En el principio del programa nosotros estuvimos hablando que la gracia del Señor es un regalo que nos da para liberarnos, para salvarnos, pero esa salvación viene a través del sacrificio del Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la gracia de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? En el ministerio del Señor. Si nosotros analizamos la vida de Jesucristo, la vida de Jesucristo realmente es, o podríamos decir que es la máxima expresión de la gracia de Dios hecha carne en la tierra. Vea qué impresionante lo que es, lo que significa Jesucristo. Es la máxima expresión de la gracia de Dios encarnada en la tierra, y a través de todo su ministerio lo que Jesucristo hizo solamente fue enfocarse en demostrar compasión y un amor que yo creo que no tiene comparación, no tiene igual. El amor de Jesucristo hacia los pecadores y hacia la gente que en ese tiempo era marginada es impresionante. Él se acercaba a los fariseos, se acercaba a los publicanos, se acercaba a los que estaban enfermos con lepra, a los ciegos, a todo lo que era rechazado. Él iba y les mostraba su compasión y su gran amor. Y vea qué impresionante lo que estamos hablando. Y aquí hay una ¿cómo le puedo explicar? Una base tal vez, o un ejemplo de ese amor incondicional y de esa gracia que Jesucristo tuvo en el tiempo acá. Vea Juan capítulo 8 versos 1 al 11. Juan 8 capítulo 8, versículos 1 al 11. Y vamos a hablar de la mujer adúltera. Este encuentro que pasa acá. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow, vea qué impresionante donde le traen esta mujer, ¿verdad? Y Jesús se enfrenta a la multitud, ¿verdad? Que quería lapidar a la mujer, quería apedrearla, pero ¿qué hizo Jesús? Mostró compasión y le ofreció perdón en lugar de la misma condenación, en lugar de señalarla igual que le estaba señalando la gente. Y vea lo que le dice el Señor al final: vete y no peques más. Vea la gracia de Dios ahí reflejada, vea cómo le ofrece perdón, ¿verdad? Y le da una nueva oportunidad para que ella cambie la vida y para que ella deje de hacer lo que hace. Le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué clase de gracia y qué clase de amor la de Jesucristo? Vea otro ejemplo, Zaqueo. Jesús con Zaqueo en Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Verso 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, él no vino por los sanos, él no vino por los buenos, él vino por los que estaban perdidos, por los enfermos, por todo aquel que necesita la gracia de Dios. Vea qué impresionante este ejemplo, porque analizando un poquito a Zaqueo era bien señalado y era una persona repudiada en su pueblo. O sea, él era recaudador de impuestos, ¿verdad? Lo que hay que entender es que él trabajaba para el gobierno romano. Era un judío trabajando para el imperio romano en Judea. O sea, era parte de ese sistema opresor, ¿verdad? Entonces él hacía, como decimos aquí, hacían chorizos, ¿verdad? Se pasaban plata por debajo y toda la cuestión. Eran repudiados por su misma gente, ¿verdad? Entonces él era despreciado por su gente, pero ¿qué pasó con él? Experimenta la gracia de Dios cuando Jesús se queda en la casa de él. Entonces, a pesar de todo el rechazo, a pesar de toda la señalación o señalamiento, no sé cómo se dice, hacia Zaqueo, ¿qué pasa? Él transforma su corazón a partir de la gracia de Dios. Él tiene contacto directo con la gracia de Dios y transforma su corazón y su vida. Vea qué impresionante, ¿verdad? Lo que pasa en este encuentro que tiene Jesús con Zaqueo. Ahora, versículos bíblicos que ilustran la gracia de Dios en la obra de Jesucristo. Voy a leérselos muy rápido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea el amor incondicional del Señor que Él nos da por su gracia a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea la gracia de Dios completamente manifiesta en esto, en un amor sacrificial, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Él demuestra su amor en la cruz, dando a su Hijo para que Él muera en la cruz por nuestros pecados y nos salve a través de ese sacrificio. Vea entonces que a través de Jesucristo la gracia de Dios nos libera de todo pecado y aparte de eso nos capacita para vivir en libertad y en amor. Si nosotros estudiamos más de la vida del Señor, estudiamos más de la gracia del Señor, nos damos cuenta que nosotros somos completamente libres y podemos vivir tranquilos y podemos vivir en amor a través de esa obra redentora que Jesucristo hizo para librarnos del pecado, de la condenación y poder recibir ese perdón y el regalo de la vida eterna. La vida de nuestro Señor Jesucristo, creo yo, es un testimonio full, ¿verdad? Es un testimonio viviente de la gracia de Dios en acción. Y ojalá que usted haya entendido este bloque, que se haya conectado con nosotros para que usted pueda cambiar su vida, para que usted pueda recibir esa gracia de Dios en su vida y que le motive a todos los días vivir con esa gratitud, con esa obediencia, ¿verdad? Respondiendo al amor de Dios con amor, que eso es lo más importante. Usted recibe amor de Dios, que le dé amor y que le dé también devoción y obediencia, ¿verdad? A Dios, y que también ese amor que Dios le da, usted se lo dé a los semejantes, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a Johnny Rez con una canción que se llama Tesoro y volvemos al último bloque de Sálvese Quien Crea para terminar nuestro programa del día de hoy. Ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros en Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y hemos tenido un espacio muy bonito. Hemos estado trabajando un tema muy interesante y me parece a mí que es un tema muy lindo, que es la gracia de Dios. Hemos estado trabajando en varias cosas. Ya hablamos en el primer bloque de qué era la gracia, ya lo definimos, la naturaleza de la gracia, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Con respecto a la gracia, esa naturaleza que Él tiene interna de tener gracia para con nosotros. Y en el bloque anterior estuvimos hablando sobre la gracia, a través de la obra de Jesucristo, de la obra salvadora de Jesucristo, quien vino a salvarnos por amor. A través del amor de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. A través de su obra podemos ser salvos, y esto viene por la gracia de nuestro Señor. Entonces estuvimos hablando también que la gracia nos libera del pecado. Obviamente estamos hablando de esa obra salvadora del Señor Jesucristo, y nos capacita para vivir en libertad y en amor, entendiendo que tenemos que ser agradecidos por esa gracia que Dios nos ha dado, y tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos diga y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos en nuestra vida con respecto a amar a los demás, a también algo muy importante, si usted tiene la gracia en su corazón, dársela a los demás, y eso vamos a hablar un poquito en este bloque. Entonces, ya conversamos que la gracia de Dios es el tema central, es el pilar, es la base de nuestra vida como cristianos. También estuvimos hablando un poquito del concepto de esta gracia, y analizamos también cómo Dios había manifestado su gracia a través de o manifiesta su gracia a través de toda su palabra, y vimos 3 ejemplos de cómo el Señor aplica la gracia. Por ejemplo, en José, en Noé, en Zaqueo, en la mujer, ¿verdad?, que le ponen al frente cuando estuvimos hablando de la mujer que querían apedrear, y vimos cómo su gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se mantiene y se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, hay un periodo que estamos viviendo, que es el periodo de la gracia, que en algún momento va a terminar, pero que estamos muy cerca de llegar a ese momento. Y si usted quiere saber un poquito más de ese periodo de la gracia, cómo funciona, si usted quiere que hagamos un programa con respecto a ese tema, pues con mucho gusto comuníquese con nosotros por nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en nuestro canal de YouTube también, Instagram, Facebook y TikTok. Me enredé un poquito, aquí me están haciendo caras en producción. Instagram, Facebook y TikTok, y también en nuestro canal de YouTube, en nuestros podcasts también. En todo lado usted nos consigue como Sálvese Quien Crea, o a nuestro número de WhatsApp 612-783-63, y se comunica con nosotros para que podamos hablar de ese tema, o si usted quiere otro tema que le interese, pues será un gusto para nosotros poder hacerlo, para que usted pueda tener esa información también y comparta con nosotros en un programa diferente. Pero bueno, retomando entonces la gracia de Dios, ya vimos todas esas cosas, pero hay un problema con el ser humano. El ser humano muchas veces subestima la gracia de Dios. ¿A qué me refiero con subestima? No le da importancia, no le interesa la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? El problema principal es que si usted no entiende la gracia de Dios, si usted no comprende lo que Dios ha hecho en la vida suya, pues es complicado, porque no tendría el regalo que Dios le está dando de su gracia, ni siquiera el don de la salvación. Entonces, hay 3 razones principales por las que el ser humano subestima la gracia de Dios. La primera es por la tendencia inherente que tiene el ser humano, esa tendencia que tenemos interna hacia el mérito propio, que es que yo hago las cosas, todo lo que yo tengo es por mí. Entonces yo logré esto, yo aquí, yo allá. Entonces yo logro confiar solamente en mí, y el confiar en el Señor y en su gracia ya lo voy dejando de un ladito. Nos hacemos autosuficientes, ¿verdad? Tenemos orgullo espiritual, ¿verdad? Donde
todo lo que hacemos está bien, nos justificamos nosotros mismos por las acciones que hacemos, ¿verdad? Valga la redundancia, en lugar de depender completamente de la gracia de Dios. Entonces, se nos olvida que es un regalo, se nos olvida que a Dios quiso, iba a decir que Dios le dio la gana, pero Dios quiso darnos la gracia a nosotros y el regalo del Señor Jesucristo, que no lo merecemos, pero como decimos aquí en Costa Rica, a veces nos sentimos muy merecidos. Entonces, soy yo el que hace las cosas, soy yo el que lo logro y quito la gracia de Dios. En algún momento de mi vida yo estuve en ese proceso de decir, es que yo soy esto, yo soy lo otro, si yo me voy de aquí todo se cae, y viera usted cómo me fue, pero eso es otro tema. La segunda razón por la cual el ser humano subestima la gracia de Dios es por la falta de comprensión de el pecado. La gente no entiende la gravedad del pecado. La gente no entiende que solo a través de la gracia de Dios y a través del regalo que Dios nos dio de su Hijo Jesucristo se puede salir de ese pecado. Entonces va muy ligado al anterior. No, yo me justifico. Es que como yo no hago daño, como yo no mato a nadie, como no esto, entonces estoy bien. Pero tenemos otro montón de pecados ahí, que a final de cuentas pecado es pecado. Igual peca el que mata como el que miente, y se nos olvida entonces que somos seres pecaminosos y que necesitamos de la gracia de Dios para salir adelante y para tener esa libertad y para ser completamente salvos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo pecamos y no podemos decir, no, es que yo no peco. No, y ese es un problema, que subestimamos la gracia de Dios por decir que no pecamos. Y la tercera razón por la cual subestimamos la gracia de Dios es que no reconocemos, si antes no reconocíamos el peso y la profundidad de los pecados, aquí no estamos entendiendo, no reconocemos la amplitud y el amor de Dios. Entonces, como no entendemos lo grande de su gracia, como no entendemos el sacrificio que se hizo, como no entendemos el sacrificio que Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario por nosotros, entonces lo desechamos. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Vea que se nos olvida que el Señor hizo un sacrificio grandísimo para salvarnos, y esto trae consecuencias. Vea qué impresionante, como lo hablábamos ahora. Si usted deja de lado la gracia de Dios, si usted la subestima, puede tener orgullo espiritual. Pero vea lo que dice Romanos, eso es creerme más de lo que yo soy. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y apunte por ahí también otro versículo, Santiago 4:6. Esto es súper importante, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No permitamos que ese orgullo se anide en nuestro corazón de, yo no necesito. ¿Qué nos puede dar también de estar dejando la gracia de lado? Un legalismo y una falta de libertad impresionante, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en cumplir reglas, nos enfocamos en regulaciones, ¿verdad? De vivir una vida así cerrada, como no, esto es malo, esto es pecado, esto es aquí, esto es allá. No, qué miedo, uy. Y se nos olvida que el Señor vino a darnos libertad, que podemos vivir en gracia, bajo la guía del Señor Jesucristo, bajo la guía del Señor. Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se pegaron tanto a la ley que se olvidaron del Señor Jesucristo. Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué otra cosa nos da? Desesperanza y autocondena. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos y empezamos a señalarlos también, y pensamos que no tenemos salvación, pensamos que no tenemos a dónde agarrar. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que la gracia de Dios es grandísima. Romanos 8:1: por tanto, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, mi hermano, mi hermana, para los que andan en Cristo, pero para los que no andan en Cristo,
sí hay condenación. ¿Ves? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese sus pecados ante el Señor, hable con Él, pídale perdón, pero no se quede en eso de quitando su gracia, sino dejándola por ahí porque usted no es merecedor. No, ninguno somos merecedores, pero podemos hablar con el Señor para tener esa gracia. Y el último punto que nos da es el estancamiento espiritual. Se nos olvida que podemos crecer, y para esto le voy a dejar 2 versículos de tarea. Hebreos 5, 12 al 14. No, solamente ese. Hebreos 5 del 12 al 14. No se estanque. Ahora, ¿qué le puedo dar yo de consejo? Si usted está en este proceso que se le ha olvidado la gracia, se le ha olvidado al Señor, se siente mal, piensa que no se merece la gracia, se le olvidó el pecado, el peso de sus pecados, perdón, pero yo le traigo una buena noticia. Hay gracia para nosotros, hay salvación, pero tenemos que obtenerla a través de cultivar esa conciencia, ¿verdad? Todos los días de estar recordando de la gracia de Dios. Tenemos que estarnos recordando todos los días de eso. Recuerde Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre que usted se sienta débil, corra a Dios, busque la gracia de Dios, practique la gratitud, número 2, y la humildad. Siempre esté dispuesto a ayudarle a los demás, agradézcale a Dios y siempre sea humilde, y eso le va a ayudar a usted a recordar cuál es la gracia de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. De gracias. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y número 3, permanezca conectado con la comunidad en la que usted se congrega. Busque una comunidad cristiana, busque una iglesia. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuánto veis que aquel día se acerca. Congréguese, mi hermano, busque una iglesia donde le den palabra y donde le enseñen sobre la gracia de Jesucristo y sobre ese gran sacrificio que hizo el Señor para salvar su vida. Así que con esto terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y espero realmente que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Si este programa fue de bendición, recuerde compartírselo a los demás. Comuníquese con nosotros al 617-8363 cuando usted necesite, si necesita oración, si necesita apoyo, lo que sea, si necesita que vayamos a su iglesia. 617-8363. Búsquenos en nuestras redes sociales. Ya me están haciendo ojos para que termine. Si usted lo disfrutó, por favor, avísenos, compártalo, vaya a www.salvesequiencrea.org. Ya voy a terminar, y por favor recuerde, hay un programa muy bueno de mi amigo Willy Vaz todos los sábados a las 7 de la noche por Latitud 316, www.latitud 316. Roca Viva todos los sábados 7 de la noche, www.latitud316.com. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima si Dios quiere, y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.